en las salas de cine. Entonces, bueno, yo pienso que sí, hay que mirar las tecnologías digitales, por supuesto, con todo el rigor, el temor de lo que está sucediendo hoy, y mirar pues que no se nos pasen y nos invadan como ejes hegemónicos, pues que nos absorban todos, sino bueno, qué podemos hacer, pero también cómo podemos ahondar en torno a ello. Y lo segundo es el tema de la asociatividad. Me parece que también, mirando en perspectiva lo que sucede con estos encuentros, pues sí, hace 4 años hubo un primer encuentro, hoy tenemos un segundo, tenemos discusiones y se nos olvidan, pero entonces sí, ustedes abogan por un tema que me parece muy importante, y es, bueno, cómo nos asociamos, cómo generamos estrategias colectivas, cómo, bueno, no solamente los productores, los directores, los que tenemos procesos de formación. Entonces, claro, las plataformas, ahí Sasha mencionaba tal vez al final un tema que me parecía muy importante, que en experiencias en otros países, por ejemplo lo de Chile con el tema de los clústeres. Yo quiero que, pues yo los invito, eso es ya una propuesta que iría para un segundo momento, pero lo adelanto desde ahora, a que revisemos, por ejemplo, plataformas que en Colombia existen de asociatividad que son importantes. Nosotros en el eje cafetero tenemos un clúster de industrias creativas que va más allá de un clúster pues de los normales de metalmecánica o agro, es un clúster pensado más en intercambio de ideas, en pensar en temas de redes, es decir, hay experiencias que se están haciendo que yo creo que son importantes, que utiliza también las nuevas tecnologías y las posibilidades que nos prestan estos dispositivos, pero que nos sirven en todo caso como para tener la memoria viva y no esperar, digamos, a que nos sucedan otros encuentros como estos, sino como generar esos espacios en ejercicios pues que sean más cotidianos y más que enriquezcan nuestra práctica. Básicamente pues como en esos dos tópicos, nuevas tecnologías y nuevas formas de asociatividad. Son 2 minutos porque son 2 preguntas. Bueno, de la primera te digo que sí fue una carencia ayer, no trabajamos en nuevas tecnologías, y entonces estamos abiertos a recibir sugerencias. Primero porque teníamos como muy claros nuestros tópicos y lo que necesitábamos hablar, pero se nos quedó por fuera, y eso es bien interesante que nos lo hayas recordado. Obviamente habría que incluirlo. Ya, voy para la segunda. Se me olvidó. Ok, acerca de la asociatividad te voy a contar. En Cali se está creando también, ya hubo un clúster audiovisual que no pelechó, como decimos allá, pero ahora se está creando un clúster, ya llevamos más o menos 6 meses trabajando conjuntamente, haciendo unas actividades conjuntamente. La diferencia de un clúster con una cooperativa o asociación es que un clúster no es una persona jurídica ni lo puede ser. ¿Me entiendes? Entonces un clúster no puede aplicar a ningún tipo de beneficios de este tipo como los que nosotros quisiéramos para tener una liquidez para los productores que están en un momento de rodaje. Además, o sea, el clúster puede servir para muchas cosas y lo sabemos, pero este es una cooperativa de productores precisamente para fortalecernos y para llenar un hueco de inmediatez y de liquidez que nos ha pasado a todos en los rodajes, pero no solo para eso, sino para también buscar más financiamiento y tener unos rendimientos. O sea, una cooperativa no es una entidad con ánimo de lucro, perdón, pero no me ve. Él habló de 2 preguntas. Es una entidad sin ánimo de lucro, pero el lucro se lo puede generar al interior de la cooperativa para que crezca el sector y crezca cada uno de los empresarios. Ya. No, y que considero que sí, la asociatividad alrededor del tema del clúster, que yo lo propongo más como un ejemplo de utilización de una plataforma en red para buscar asociarnos, no era, digamos, o no contraponía, digamos, al tema de la cooperativa, son como 2 cosas distintas. El tema de la asociatividad, por este lado, maneja pues ya, yo he escuchado ya la historia y me parece que es muy interesante. Lo otro, me refería más en un tema de laboratorio abierto en plataforma digital, que nos posibilita el diálogo permanente, las ideas, intercambios, el networking, pero que para nada supliría, digamos, el tema de una cooperativa. Simplemente decir que, para ver el modelo de lo que yo estoy hablando, clusterlab.co, digamos, en web, ahí estaría, digamos, como la plataforma que estamos trabajando ahí en el eje cafetero. Gracias, Felipe y Alina. Y una recomendación de hacer intervención por una idea para también en la próxima, entonces no tener que cortarte antes de tiempo. Hay una última, ¿es intervención o una réplica de este tema?
Entonces vamos primero con Ramiro y luego con Alina. Con Livia, perdón. Tengo dos temas. Primero, tengo dos temas. Ok, en el panel de productores nombraron que en el encuentro de cinematografía de hace 4 años se hizo énfasis en que habría que trabajar por encontrar nuevos recursos, nuevos fondos, nuevos recursos para que las películas puedan hacerse. Y también se habló de la economía colaborativa. Entonces recuerdo que hace 4 años en ese encuentro se dejó como tarea lo siguiente: los estímulos tributarios de la ley de cine funcionan sobre todo para las grandes empresas, ¿no? Y muchos productores, sobre todo pequeños, medianos o regionales, no pueden acceder a esas grandes empresas, no pueden entonces acceder a esos fondos que provienen del estímulo tributario, pero sí pueden acceder estos productores a otras bases de apoyo, como el crowdfunding, ¿no? 1000 personas, digamos, en una ciudad mediana que van a aportar algo a esa película y que van a contribuir, aunque no sean 100 millones, 200 millones, pero cualquier contribución es positiva. Pero, como estaba la ley, esas personas entonces no pueden hacer ningún descuento, o sea, podrían hacer en teoría hacer descuentos tributarios si es que declaran renta, pero en la práctica eso no funcionaba. Pero lo que pasa es que toda persona natural está pagando renta anticipada en las retenciones en la fuente que les hacen cada mes, y eso es lo que se habló hace 4 años, buscar la manera entonces de que esas retenciones en la fuente que le hacen, por ejemplo, a 1000 personas que van a apoyar esa película, parte de esas retenciones en la fuente puedan entonces ir no a la DIAN, sino a la película. Y esa es una tarea pendiente de hace 4 años que sería importante volverla a retomar ahora que una vez más se ponen de moda los temas de economía colaborativa. Ese es el primer punto. El segundo punto, también nombraron ustedes la necesidad de agilizar procesos de legalización de los estímulos. Yo quisiera aquí hacer notar, porque tal vez algunas personas no lo han notado, que los procesos de legalización de los estímulos, la tardanza en esos procesos de legalización afectan muchísimo al personal artístico y técnico que trabaja en las películas, ¿no? A veces las personas que trabajan en las películas tienen que esperar no una semana, no 2 semanas, no 2 días, 1 mes, 2 meses, porque se les retribuya el trabajo que han hecho para la película, simplemente porque estos procesos de legalización no son suficientemente ágiles, ya sea por el lado del productor o por el lado de Proimágenes. No digo que de ninguno de ellos sea la culpa, pero los procesos afectan mucho a las personas. Pero hay otro hecho, y es que lastimosamente muchos a veces de las personas que trabajamos en las películas estamos resultando los que financiamos las películas. Trabajamos todos fiando nuestro trabajo, y eso no debería ser así. O sea, los recursos del FS para la producción de una película deberían venir antes para poder pagar a la gente, y no que nosotros financiemos la película, fiemos nuestro trabajo y recién después de 2 o 3 meses recibamos nuestra retribución. Esos son los 2 temas. Gracias. ¿Qué pasa? Bueno, eso me parece súper importante, pero yo voy a otra cosa, que básicamente es una pregunta que le quiero hacer a los productores y aprovecho el espacio. Hace un tiempo a la mesa de gremios con respecto a NAFE, llegó como una propuesta de que se obligara a los productores que reciben estímulos del Fondo para Producción llevar las películas a los festivales colombianos. Entonces yo les dije, pero ¿qué es esa propuesta? Porque si usted invita a un productor a llevar su película a un festival colombiano, la llevará. Y me dijeron, no, algunos cobran por llevar la película al festival colombiano. Y ahora, hoy escuché que ya las películas no se pueden poner en las bibliotecas, que la maleta ya no se pueden exhibir todas las películas porque los productores están cobrando por esa exhibición de películas. Yo digo, si son películas que reciben un apoyo del Estado, no tendrían que cobrar ni en los festivales, ni en las exhibiciones de la maleta, que son en juntas de acción comunal, en casas de cultura, en tal. Yo solamente quiero enterarme si eso verdaderamente está pasando y qué podríamos hacer al respecto. Ante eso te digo, Livia, que como productora
Es muy complicado cuando uno tiene tantas deudas y tantas cosas que la película circule en todos los festivales sin un fee. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de mi película de Matacho, nosotros sabemos las condiciones que tiene cada festival y ellos nos pagan lo que pueden pagar. Nosotros nunca ponemos una tarifa estática ni clara, pero sí nos parece que es necesario que el trabajo de nosotros sea reconocido y que se pueda ayudar a aumentar la bolsa que se está creando para pagar la deuda. O sea, todas las platas que entran, por ejemplo, en mi caso, de exhibiciones y de FI, va a una bolsa que se va repartiendo de a poquitos pues, entre la gente que se le debe. Lo otro es que el ministerio no puede patrocinar que las películas pasen piratas. O sea, tiene que pagarle a las películas el ministerio por la maleta, y eso lo hace. No es mucho lo que se paga, pero el hecho de que a uno le paguen ese derecho, y uno ya sabe que va en la maleta, y en la maleta, película que sea la maleta no tiene por qué cobrar, porque ya se ha cedido ese derecho al ministerio. Bueno, pues yo recuerdo hace muchos años haber tenido una conversación similar con David Melo frente a una de las primeras maletas que se hizo para circular de manera gratuita, y yo le decía, pero ¿por qué nos pagan tan poquito? No sé, en ese momento ese corto del que estábamos hablando me había costado como 160 millones de pesos, habíamos tenido un estímulo de alrededor de 40 millones de pesos, y lo que David me decía, pues tuviste un estímulo, ¿no? Un poco en ese principio y en esa lógica, y ahí, claro, cuando siempre como, no sé, creo que a muchos de los productores nos dicen, ay no, pues qué mérito es ganarse un fondo, es que ustedes no saben gestionar recursos. ¿Cuántas opciones hay de gestionar recursos efectivas una vez terminada tu película, si no es venderlas en las pantallas de exhibición? Y una de las pantallas sin duda son esos canales alternativos. Entonces yo creo allí que tiene que ver con unos acuerdos particulares, porque hay festivales que también están ganándose premios, que también están ganando recursos para hacer sus festivales. ¿Y qué pasa ahí? Entonces yo sí le pago una película internacional, pero no le pago una nacional, y de nuevo entonces estamos ratificando la desvalorización del cine colombiano. Yo siento que ahí hay un ejercicio muy importante como humano, ¿no? Como en esto de no podemos categorizar y generar unos estándares. Hay unos festivales donde tú sabes que tienes que mandar tu película gratis, o sea, yo no creo que nadie le cobre al sancocho, pero deberíamos cobrarle si el sancocho se gana un premio para hacer un festival, en todo caso. Así que yo creo que sí es un ejercicio como doble de entender, primero, que las películas tienen una vida útil comercial, y en ese ejercicio de la vida útil comercial tenemos que sacar explotación, y luego habrá unas reflexiones, pero creo que es un equilibrio. Sí, y una anotación, digamos, esta excepción replica la réplica, procurar no hacerla. O sea, el hecho de crear esos dos estímulos automáticos más le facilita a los festivales poder pagar el fee de las películas, porque no les toca pagar el pasaje al productor o al director que va a ir a dar la charla. Pero sí es justo, estoy de acuerdo con Sacha, que así como se le paga a las películas internacionales, se les debe pagar a las películas nacionales. Hugo y Natalia. Bueno, muy pequeño. Frente a los festivales, pues yo creo que más la pregunta para los directores y los productores, si hacer cine es para que no se exhiba en Colombia. El caso de las regiones, el caso del departamento del Tolima, mucha gente se queda con ganas de ver películas de cine colombiano, nunca las llegan a ver, nunca. Se pasa el tiempo y ya después no hay forma de conseguirlas. Los festivales son como una alternativa, y las salas de exhibición alterna, lógicamente no hay que excluir a nadie, y más que están fortalecidas en este momento y hay que seguirlas fortaleciendo, pero los festivales son conscientes de que hay que pagar un fee, la mayoría de festivales son conscientes, pero lógicamente no va a ser un fee nunca sí, no se va a poder pagar como un festival internacional, ni hay los reconocimientos, pero eso es lo que hay que fortalecer, que el cine colombiano se exhiba en Colombia y no que la gente nunca vea el cine colombiano. ¿Qué es lo que pasa? Desconocemos el cine colombiano y no lo queremos, no lo aceptamos porque no lo vemos. Y creo que también en eso hay que poner las cosas en perspectiva, porque ves un festival que nunca espera, arman el festival y tienen un cóctel de bienvenida y un cóctel de cierre y una cena o lo que sea, y nunca están esperando que ese cóctel salga gratis, porque
vas a dar tu película gratis, es decir, el festival tiene un costo y para ese costo necesita ser financiado de muchas maneras, entre eso, pues ayudas del Estado, pero no puede ser que el festival de cine no le esté pagando al cine que está presentando, pero todo lo demás sí se paga, ¿no? Nadie piensa que me va a salir gratis el trago del cóctel porque es un festival cultural, pagan el trago. Es un reconocimiento mínimo a toda la labor que hay detrás y a películas que probablemente para esa altura no han recuperado su inversión. Entonces sí creo que es como eso también hay que pagarlo porque de eso se hace el festival y esa es la labor de todos los que estamos detrás de una película, desde los técnicos. Estoy súper de acuerdo con Ramiro que no tiene por qué financiar una película un técnico. Estar 4 meses, 6 meses esperando a recibir su pago y eso es un problema y tremendo para todos los productores y para los directores y para los realizadores. Y lo mismo siento con las películas. Vas a hacer un festival, paga por el contenido de tu festival, porque es el reconocimiento del trabajo de la gente que está detrás de eso. Gracias. Por aquí hay otra réplica. Gracias. Yo me pregunto si cuando se le da un estímulo a un festival colombiano, que eso es el Ministerio de Cultura, creo, ¿no? ¿Es el FS o el Ministerio? ¿Ambos? Bueno, se presenta un presupuesto. ¿Por qué, por ejemplo, en muchas ocasiones no se incluye que se le paguen unos honorarios al jurado? O sea, he sido jurado en varios así chiquitos y uno tiene horas de trabajo mirando los materiales y siempre dicen que es un festival muy pobre y cultural y etcétera, y entonces nuestro trabajo es gratis y por eso me uno a la intervención de Natalia de que es que el ron sí hay que comprarlo full tarifa, pero el trabajo o el alquiler de la película no se paga. Listo. Allí Iván, ¿has alzado la tarjeta? No. Chiquito. Sí, alcanzo. Bueno, yo creo que eso es de parte y parte lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo que la gratuidad del FI no se puede dar, que los festivales tienen un compromiso, pero también desde los productores hay que entender que los festivales tenemos ciertas condiciones en región, ¿cierto? Y el FI, cuando uno va a hablar con un productor que uno va a llevar, o el protagonista, o el director de las cosas, es mucho más caro que hablar directamente con un distribuidor, ¿cierto? Entonces estamos hablando, por ejemplo, a mí películas que comercialmente en Colombia no han funcionado muy bien, me han pedido 3 millones de pesos por un FI. Entonces tampoco es absurdo, es absurdo porque no lo vamos a pagar. Mejor dicho, hay festivales y tengo la seguridad de lo que voy a decir, que con esos FI hacen la mitad del festival. Entonces hay que comenzar como de parte y parte, ¿cierto? Lo que Natalia colocaba ahorita de ejemplo es cierto. Yo ahorita, hace poco decía en el Senado que yo no sé por qué en ninguna parte la gente pregunta si la cerveza es gratis, ¿cierto? Pero para el cine entonces sí, ¿cierto? Es el caso porque pues nosotros estamos mirando que es unas cosas que hay que hablar porque aquí nadie lo dice. Buscamos fondos, pero nadie decimos que aumentemos la taquilla. En Colombia tenemos 1.25 asistencias por año, permiso, termino, ¿cierto? Por habitante a cine y tenemos un promedio de 2.2 libros por año leídos por habitante. Estamos por debajo del promedio de lectura. Si subimos a 4 veces esa taquilla, estamos hablando ya de 200 millones de boletas. Ahí está un poco la solución y pensar cómo hacemos para que aumente. No, hay que buscar la estrategia. La sala de alternas que propusimos en la última sesión del Senat es una fórmula que puede funcionar, aumentar esto siquiera al doble, a unas 80 millones, a unas 120 millones, pues esperamos pues que esto funcione, ¿cierto? Pero hay que comenzar a buscar taquilla. Hay una fila de intervenciones. Aquí vamos a dar el paso al siguiente punto que son propuestas. Entonces también si pueden como orientar las intervenciones a eso y recordar acá los 3 retos y oportunidades del FS se quedó chiquito y unas ideas de cómo integrar plataformas de streaming, confitería, fondos regionales. Segundo, generar diálogo permanente entre productores, exhibidores y distribuidores. Y tercero, que la producción sea más rentable, estable y colaborativa para generar industrias y generar empleo, en particular la idea de la cooperativa de productores. Entonces, si quienes siguen pueden orientar en términos de propuestas de cómo abordar esto. Creo que tú habías pedido la palabra.
de primeras y luego Felipe y luego Nina. Okay, bueno, muchas gracias. Realmente esta intervención está muy ligada con lo que estaban hablando los productores sobre el tema de cómo agilizar mucho más el desembolso que le hacen a ellos y también la propuesta de Ramiro. Nosotros como entidad del sector técnico nos interesa que el productor tenga el dinero pronto para pagarle lo más pronto posible a todos los que trabajamos en las producciones. Entonces es como una invitación esto a que desde Proimágenes, desde el Ministerio de Cultura y desde las entidades que tienen que ver con la administración de los recursos, se pueda encontrar una forma mucho más ágil que la actual para poder hacer los desembolsos al productor, porque sí nos hemos dado cuenta que la manera como está diseñado en este momento tiene unas implicaciones demasiado engorrosas, grandes para el productor, que consideramos que no es ágil, ¿no? Y pues evidentemente, igual que la cerveza se paga un costo, los que trabajamos también pagamos servicios y pagamos alimentación, etcétera, etcétera, y no deberíamos esperar 2 meses, 3 meses, y muchas veces es mucho más tiempo, a veces hay que esperar hasta 1 año. Entonces sí es la invitación para que repensemos un poquito eso y se trate de agilizar ese desembolso, se busquen otros mecanismos, porque realmente el mecanismo actual sí consideramos que es un poco demorado, engorroso. Y claro, y eso tiene que ver también con el hecho de que es imposible el cumplimiento y la forma de contratación también. Eso afecta a esas 2 cosas. Gracias. Sí, acá también una excepción, porque habías pedido la palabra desde antes, pero también para pedirles a quienes vayan a hablar ahora si podemos remitirnos a los 3 retos y oportunidades, si podemos enfocarnos ahí y ya pasar a esta parte, digamos, como dejando atrás la parte de contexto. Ramiro. Para complementar lo de Mauricio, yo notaría que, agilidad es importante en este tema de la legalización de los estímulos, pero en el fondo es un tema de prioridades, del orden de los factores, que en este caso sí altera mucho las condiciones de vida de muchas personas. Y ese orden de los factores es que los productores tienen que gastar primero, prestarse de algún lado, conseguir el dinero de alguna parte, recién legalizar y recién recibir el dinero del estímulo. Y el estímulo está pensado para hacer la película, no para que sea, que con ese papel voy a ir a un banco y me digan, le voy a prestar porque usted sí tiene la garantía de que va a recibir ese dinero. No, el estímulo es para hacer la película, debe venir primero el estímulo, se hacen las cosas, se paga a la gente, se legaliza, pero la plata primero. Porque ahora es lo contrario, primero el trabajo, primero todos fiamos, el productor se endeuda y después recién viene el dinero. Claudia. Yo creo que este no es el espacio, digamos, para puntualizar muchas cosas, pero lo que sí quiero ratificar es que la política de los fondos que se otorgan a los productores es para darle el dinero anticipadamente. Creo que el único de los países que lo da así. Y lo que sí exigimos y somos estrictos es en que cumplan con las mínimas reglas que están vigentes en la administración en Colombia, como tener las facturas reglamentarias, etcétera. De manera que lo que yo pienso es, y les pido que hagan sus peticiones concretas, conociendo el protocolo que está vigente y que nos digan exactamente cuáles son los puntos que mejorarían, porque la filosofía es darlas anticipadamente. Gracias, Claudia. Ahora vamos con Felipe. De este tema también una aclaración, sí, me gustaría como cerrar aquí para poder enfocarnos, porque estamos cortos de tiempo, enfocarnos en lo posible en propuestas sobre estos 3 temas.
Sí, van en ese sentido. Y retomando un poco lo que dice Iván, de que el objetivo sería aumentar la taquilla y aumentar la asistencia a las películas colombianas. Para eso hay varias alternativas, ¿no? Salas alternas, festivales, formación de públicos, y ahí entraría lo de la televisión, que creo que no se ha tocado acá. Y habría que pensar cómo desde la producción se dialoga con los canales comerciales de televisión en Colombia e incentivar desde ahí también como un conocimiento y un cariño y una mayor importancia del cine colombiano. Entonces creo que, claro, que paguen, que mire cómo se hace, pero que la televisión, si no logramos afectar en la televisión y aumentar allí la información y el interés sobre las películas colombianas, no vamos a aumentar la taquilla. Entonces creo que ese diálogo productores de cine, canales privados de televisión, habría que hacerlo. Y también señalar que nuestro panorama mediático en Colombia es absurdo, ¿no? 2 canales de televisión para un país de 44 millones de personas es una cosa absurda, y de alguna manera el cine sí dialoga pues con la televisión al ser productos audiovisuales y hacer la televisión una de las primeras ventanas para el cine. Entonces, pensarnos también cómo puede ser ese diálogo, y desde la producción, con todo lo que se ha hablado aquí, podría ser interesante. Y otra propuesta que pues es general, que no específicamente tiene que ver con este tema, pero ayuda ayudaría pues al sector y a la industria del cine, es pensarse la ocurrencia de estos encuentros cada 2 años, podría ser, para pues seguir en estos diálogos, retomar más fácil las cosas, que no pasen 4 años como el anterior entre y hacer este ejercicio de diálogo que creo que es muy importante y ayuda a todos, por lo menos cada 2 años, para ir evaluando, ir viendo también qué cosas se hacen. Estas son mis propuestas. Con respecto al tema de la cooperativa, que me parece una idea fantástica, ¿sí? Facilitaría mucho lo que es el quehacer cinematográfico. Mientras eso llega, hay un banco, Bancoldex, que me parece que ha hecho como un intento, ¿no? Que el tema de emprendimiento, que si la empresa ya tiene 2 años, tienen, o sea, yo creería más bien es crear diálogos con el sector bancario, ¿sí? ¿Para qué? Para fomentar el quehacer cinematográfico, bajar, que sean menos restrictivas las tasas y que se pueda también producir y se hagan préstamos, antes de que se logre esa cooperativa. Hay 2 figuras, que es la de cooperativa y hay precooperativa. La precooperativa tiene una gobernanza compartida y todos los préstamos y todos los desembolsos que se le hacen en una cooperativa tienen una tasa mucho más blanda. Es preferencial, por eso es que pensamos en eso. Lo de Bancoldex es una de las citas que tengo la próxima semana. Vamos por allí y luego Livia. Bueno, yo recibo con beneplácito esa propuesta de la asociatividad. A mí me parece que es algo que hace falta, y solo cuando una sociedad está madura se asocia. La cooperativa es una buena idea. Hay unas facilidades de reinversión de sus utilidades, pero que creo que no son utilidades, ¿no? Es otro nombre que se le da por ser cooperativa, y se hace una reinversión. Ahí se podría encontrar como un fondo para los productores, pero no hay que despreciar también una forma de asociatividad que es la federación. Esta asociatividad funciona si está en presencia en todo el país. Las regiones necesitan eso. Ahorita hubo un encuentro de una asociativa. Pregunté, ¿cómo hago yo para asociarme desde Cúcuta? No, solo tenemos ahorita en Bogotá. Pero entonces eso hace falta. Estamos, digamos, ávidos de eso. La diferencia, Juan, es que una federación agrupa compañías, empresas creadas, no personas naturales. Eso fue lo que me dijo en la Cámara de Comercio. Y la cooperativa puede tener carácter nacional.
¿Okay? O sea, la federación también, pero la cooperativa, te lo aclaro, puede llegar a todos los municipios. Ajá. Bueno, es con respecto a la primera propuesta que dice que buscar la forma de que existan nuevas fuentes de recaudo, no sé si se ha dicho aquí, pero hay una pelea que hay que dar y esa pelea no la podemos dar nosotros, hay que darla desde el Estado, y es que las plataformas VOD tributen al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Netflix y HBO. Es necesario darse esa pelea porque el público está ahí, la gente ya no ve en las salas de cine, la gente ve en la tableta y en el computador. Y si están viendo películas ahí, tienen que tributar al fondo y ese dinero puede hacer acrecentar el fondo. Gracias. ¿Alguno que me falta o una nueva tanda de Marta? Buenas. Yo quería contarles algo como experiencia de siendo exhibidor independiente de Villavicencio, y tenemos 3 salitas y ha sido muy chévere hay una asociación que se llama Acocine, que es la asociación de cine. Entonces yo me afilié a eso, pago una mensualidad y hay como un gerente, su secretaria, y ¿qué hacen ellos? Ellos nos reúnen una vez al año, nos muestran cuáles fueron los resultados del sector, las películas cómo se comportaron, todo, o sea, una estadística impresionante que nos permite a nosotros analizar muy bien el sistema. Aparte de eso, pues ellos nos están informando, salió tal ley de cine, ahora hay que moverse de esta forma, recuerden que pueden hacer esto, o sea, para mí como independiente, pues es muy bueno porque yo no tengo como una gran empresa donde tenga 1000 departamentos que puedan asesorar eso, sino hay una persona que sí me está informando todo esto. Y también, digamos, hay los distribuidores de las películas, ellos hacen unos eventos una vez al año, donde nos invitan a nosotros los exhibidores y nos muestran todo su material, pero siempre hay como esa alianza, como venga, nos conocemos. Entonces cuando yo llego a este tipo de eventos, aunque sea una persona de un teatro independiente, pues ya conozco quién distribuye aquí, allá, allá, y ya lo saludan a uno de una manera más amena y así se trabaja mucho mejor. Quería pues contar esa experiencia desde otro punto de vista. Gracias, Marta. Pues con respecto a las estrategias de acercarnos más, el punto 2, ¿no? De tejer unas redes mucho más asertivas de trabajo con los distribuidores y los exhibidores, pues aquí ya hay una oportunidad, ¿no? ¿Qué tal si se hace un encuentro? Cuando Marta me estaba diciendo que anualmente les muestran trailers y les hablan de estadísticas, pues yo creo que sin duda hay que estar en esa reunión, porque es la reunión donde se está sensibilizando a los distribuidores y exhibidores y cómo estamos nosotros también relacionándonos como productores allí, ¿no? Ayer había un debate muy bonito como de acerquémonos más, y la verdad es que yo creo que también nosotros como productores somos muy torpes en generar estrategias de aproximación con los distribuidores. Primero porque estamos asustadísimos, siempre entramos en una relación como de pérdida, como y nos están haciendo un favor además, o sea, hay una relación muy, muy, muy desequilibrada que está muy lejana a ser una relación asertiva de negocios. Pero ahí hay unas propuestas, ¿no? Si ellos ya tienen un encuentro anual en donde están hablando de estadísticas, en donde además, un poco yo decía, cuando Marta me decía eso, yo decía, ¿qué nota hacer en el BAM una sección exclusiva para distribuidores colombianos y hacer una sentada de trailers? No sé, los próximos 20 películas que van a salir, porque claro, si uno es pilo y tiene un mercado y tiene conocidos y lo quieren y ha hecho una relación saludable, pues va y le da lora a Pía y Gail, Pía y Camila y los amigos de Royal Films, y entonces, ay, por favor, sí, tan chévere, pero eso no es un ejercicio sectorial, tenemos que traspasar ese nivel, tenemos que de verdad generar unas cosas mucho más estratégicas, sectoriales, y aquí siento yo que hay una visión de lo que los distribuidores y los exhibidores ya están debatiendo anualmente, cosa que yo no tenía ni idea, no sé si ustedes sabían, pero me parece que en términos de generar herramientas prácticas yo propondría
infiltrarnos en esa reunión anual. Gracias, Sasha. Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que son pasos concretos que nos imaginemos de aquí y durante el 2019. Entonces, cómo aterrizar todas estas ideas de integrar canales, que Netflix y HBO tribute, de aumentar algunas experiencias que vienen funcionando, estar en estos encuentros. Perdón por el feedback. Entonces, ideas de qué, específicamente, qué pasos siguientes se nos ocurren para aterrizar estas ideas. Sasha, ¿alguien más que se vaya animando para tomarlo en... Con respecto al numeral 1 de ampliar como la base de financiación del fondo, pero además de buscar estrategias alternativas que provengan sobre todo de la región, yo pienso que pues si ya se tiene un diagnóstico, actualizarlo y socializarlo de cuáles son las regiones del país donde hay estatales, bien sea del gobierno distrital o del gobierno departamental, porque va siendo una cajita de sorpresas, ¿no? Como que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, luego aparecen y dicen, pero nadie participó, pero es que nadie sabe que existen. Entonces yo siento que ahí hay que hacer un mapeo importante, urgente, que nos permita también como sector pues alinearnos, ¿no? Decir, listo, en estas regiones hay o no hay, cómo están funcionando, cómo podemos también desde donde estamos ir pensando en estrategias de ampliar esa base económica. Retomo como lo que planteamos en la exposición, de verdad de proponer que desde el Ministerio de Cultura se retome ese ejercicio tan riguroso de visitar y hacerle lobby a las secretarías de cultura del departamento y de los municipios, porque es un lobby agotador, pero es un lobby que, si bien el sector tiene que apoyar, tiene que surgir también de una iniciativa pública, porque es una política pública y no estamos pidiendo limosna. Estamos pidiendo que nos den participación en los rubros que ya existen de cultura en todos los lugares de este país. Siento también que ahí, pues, pensar en esa propuesta de apalancar estos recursos de financiación regional con recursos de financiación nacional y de esa manera como hacer unas bolsitas más nutridas, pero también estimular a la región a que empiece a poner presupuesto, como generar unas estrategias creativas. Considero también que pues este tema que pone en la mesa, ¿cómo puede ser? No puede ser. Sí, tenaz, Livia, tenaz, que pone en la mesa Livia de ver cómo grabamos esas otras plataformas de consumo. Sin duda eso es un tema urgente y ahí nosotros como sector también tenemos que entrar a apoyar, pero es un tema de política pública. Entonces esas serían las propuestas puntuales con respecto al primer número. Por aquí una réplica de Ramiro. Sí, es solo recordar que valdría la pena incluir esa propuesta de hace 4 años, la de canalizar esos recursos de la financiación masiva del crowdfunding, ¿no?, para las películas, a través de buscar que la retención en la fuente de las personas naturales entonces pueda encaminarse hacia la financiación de las películas. Gracias. Ahora va Nina. Yo insisto, porque yo creo que el cine hay que verlo también como un fomento de crecimiento económico para el país. Y en este tipo de espacios que se están generando, debería estar el sector bancario. Deberíamos endulzarlo y decirle, venga, y como no hay políticas públicas, ¿sí?, involucrarlos a ellos a la hora de crearlas. Cómo ellos pueden vincularse, participar de esto, que entiendan el sector, que entiendan que esto es una máquina o una rueda que obviamente impulsa la economía y que ellos también lo motiven o lo incentiven y que haya como insisto, en la contraprestación, un servicio mutuo, ¿no? Cómo nosotros, buscar la estrategia de que nosotros podamos facilitarles o que le ayudemos a ellos algo en el sector bancario y ellos también fomenten o también impulsen el sector cinematográfico, para que también se busque el tema de la tasas bajas para poder hacer que el cine crezca.
Yo al tema de las regiones que estaba hablando Sasha, pues comentar que este año, por ejemplo, en Barranquilla se logró que el distrito pusiera 400 millones para ayudas audiovisuales, de las cuales la mayoría de las convocatorias quedaron desiertas. Entonces realmente hay como una falencia en el otro sentido, no hay suficientes personas en grado de presentar proyectos y creo que ahí lo que se puede hacer es una práctica entre el Senado y Imágenes, porque realmente ni siquiera habían formatos, ellos ni siquiera tenían formatos preparados para presentar los proyectos, entonces fusilaron el presupuesto del FDC. Entonces creo que ahí, pues eso, es como cerrar ese círculo del que estamos hablando, porque sí hay dineros en las regiones, pero no están invirtiendo para hacer películas. El perfil de estas ayudas regionales, pues son siempre como para los cortos o como para las cosas que están iniciando, entonces ver si estos recursos de alguna manera, pues eso, se les puede asesorar para que sean invertidos y realmente se puedan generar una especie de gremio desde las regiones. Creo que hay una acción como muy puntual a la que se le puede trabajar. Gracias. Natalia. Y con eso que tú dices también complementarlo tal vez con los canales regionales, ver si los canales regionales se pueden convertir en socios de producciones regionales, no solo para cortometrajes, sino para proyectos un poco más grandes, en los modelos que tiene, por ejemplo, Señal Colombia, o inventar nuevos modelos donde el productor pues tenga independencia, pero que pueda generarse una sociedad con canales regionales que tienen además la capacidad de difundir y de llegar más lejos que lo que podría hacer un productor local, ¿no?, que está empezando. Gracias. De próximos pasos me gustaría entonces lanzar unas preguntas de propuestas que quedaron que siento que pueden aterrizarse un poquito más. Sasha ya había comentado algunas ideas, por ejemplo, de integración con distribuidores y exhibidores. Entonces daba el ejemplo del BAM. No sé si desde distribuidores y exhibidores tienen algunas respuestas de ideas adicionales de cómo se pueden integrar más. Distribuidores y exhibidores que se animen. No se animan a... Porque yo estuve también ayer acompañando a distribuidores y era uno de los temas que también surgía, como esos mayores integraciones entre sectores. Entonces sí me gustaría, como acá salió una idea puntual que es el tema del BAN, como otros próximos pasos que se les ocurra para aterrizar esa idea durante el 2019. Gabriel, bueno, yo lo que veo es que como distribuidor me he quedado un poco corto ya en traer películas, pues porque la verdad hay muchas salas de cine, como todos lo ven, pero no hay salida, ni para el independiente. Bueno, para el independiente es muy difícil, entonces pues esa es una de las causas de que poca película se está trayendo al país ya. Por aquí había... Buenas. Oí con interés lo de la vinculación de las entidades bancarias y me acordé que en muchas de las películas francesas uno ve al final de los créditos o al principio el Banco Lyonnais o el Banco Nacional de París y no sé, habría que preguntar cómo es la vinculación, cómo es la relación de la producción de las películas con la banca en Francia. Ok. Gabriel, ya te paso el micrófono. Sí, son dos preguntas. En la mesa de productores dijeron que era posible que a partir de los alimentos, no solamente de la entrada al cine, se hiciera un recaudo, se diera al fondo, sino a partir de los alimentos. ¿Eso sí sería posible? Otra, con la banca también. Si existe unos créditos más livianos para vivienda de interés social,
se podría decir que hay películas de interés social y eso generaría un estímulo más. Y el otro, ¿habría posible un CISBEN cinematográfico? ¿Sería posible crearlo o es una locura? Yo quiero aclarar, lo de la propuesta de crispetas es porque si no hubiera películas no consumiría la gente crispetas. Solamente les pedimos que en las mesas de trabajo que hagamos más adelante piensen en un 1% para alimentar el FDC. Yo creo que el FDC necesita crispetas. Gracias. Ya existe un impuesto, ya el gobierno se dio cuenta mucho antes que ustedes que las crispetas nos producían una utilidad, entonces ya tenemos un impuesto los exhibidores en el área de alimentos, que es el impuesto al consumo. Acá hay una réplica de Vidal. Sí, es que también lleva, nosotros pagamos IVA, pagamos impuesto al consumo también. Sergio. A Sasha. Bueno, ahí dentro de ese ejercicio también una pregunta, está todo este espacio de Cineco alternativo, que me refiero puntualmente a Cineco porque no sé si hay otros modelos realmente, que es muy bonito como de estas opciones de ver ópera, de ver como otros contenidos, ¿no? Y esos contenidos pues entendemos que no son contenidos canónicos cinematográficos, pero sí circulan en unas salas de cine y digamos que también acogen un gran público que asiste porque está en la sala de cine. Este tipo de espacios no aportan impuestos, no aportan al fondo, eso también está en la propuesta de hace 4 años y ahí pues hay una pregunta en la mesa que aún está sin resolver. Sasha, solo para puntualizar, a partir de julio de 2017, los contenidos alternativos de las salas de cine empezaron a aportar la cuota para el desarrollo cinematográfico. Lo único que nos exigió es los cortometrajes en esos espacios. El resto sí, ¿vale? Con respecto a esto de los impuestos sobre el consumo, ¿qué posibilidades reales hay de incidir en que ese impuesto se reparta de otra manera? Digamos, ¿con quién hay que hacer esa política? ¿A quién hay que hacerle el lobby? ¿Y cómo ¿a quién habría que hacerle ese lobby si queremos que ese porcentaje sobre la comida pueda tener pueda darse una parte al FDC, como para empezar a ver hacia dónde hay que dirigir la propuesta y qué pasos hay que dar para que eso se logre? Si ya hay un impuesto, ¿cómo logramos que parte de ese impuesto llegue para el cine? ¿O desde dónde se gestiona eso o hacia dónde hay que apuntar? Digamos, yendo a cosas puntuales y específicas de lo que hay que hacer ahora. Ese es un impuesto creado por el gobierno y en ese caso tendrían que hacerle antesala a Carrasquilla. Pues, a ver, nosotros prácticamente los exhibidores vivimos es prácticamente de la usuría. Todos saben que el 50% de la boleta se lo lleva la distribuidora. ¿Es correcto? Y prácticamente nosotros, y fuera de eso, pagamos muchos impuestos, como es el impuesto al consumo, que ya se dijo, el IVA, y en este momento, pues, si nos graban con mal, pues fregados. Por eso le estoy temiendo al IVA, porque los equipos que tenemos ahora van a empezar ya a pedir tarjetas como son la IMB,
y otros gastos que antes cuando se dañaba un proyector, pues se cambiaba rápido un erizo, un rectificador, se hacía algún arreglo. Ahora si se daña una tarjeta, cerrar la sala, y eso es pérdida de nosotros, de los exhibidores. Gracias. Acá una, allí y luego aquí. Bueno, con respecto a lo que decías, Natalia, creo que es pertinente que tengamos un pie en el Senado, ¿no? O sea, necesitamos que si esa gente nos está representando, hable por nosotros en esos espacios e intervenga directamente en las leyes tributarias. Igual que lo que decía hace un rato Felipe con respecto a los canales, no es tanto conversar con los canales, es también desde los canales políticos, desde estos lugares que supuestamente deberían representarnos y deberían tenernos en cuenta, en vez de estarnos dando entre nosotros de cómo le quitamos al maíz o cómo... No, desde allá, desde esa tributación, cómo dirigen esos recursos para acá. Y no sé en este momento si hay algunos representantes o algunas personas interesadas en apoyarnos como sector audiovisual en estos espacios. Bueno, un poco para complementar el tema de las crispetas, realmente el tema de la comida en el cine hace parte de la experiencia de la gente que va al cine. Entonces, seguir subiéndole o tratar de allí de poner algún impuesto adicional sería casi que trasladar ese impuesto a las personas que asisten al cine. O sea, para la gente que va, obviamente el impulso inicial para ir al cine es ver una película, pero parte de esa experiencia también está el hecho de pasar por la dulcería y más, por ejemplo, en familias que van con niños. No sé, eso es una ilusión, todo el tema de ir al cine es una ilusión para la persona que asiste, y pues sería un poco también como trasladar ese costo adicional a las personas que están yendo, y de hecho lo haría, creo que menos atractivo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Nos quedan pocos minutos para el cierre. Una pregunta que quisiera hacer como de aterrizaje o próximos pasos como más a corto plazo con la idea de la cooperativa. Es que llegó Gabriel, había una inquietud como dirigida a ti, ¿por qué no la repites, por favor? La inquietud que tú puedes pensar en el sector. Llegó Gabriel y la sociedad. No, el tema era... Se te oye perfecto. Se te oye perfecto. Con ese tema de la tributación, ¿cómo hacer que esos recursos desde, no sé, un proyecto de ley o algo directamente desde el Senado vaya a los recursos de desarrollo cinematográfico? ¿Sí? Esto, y con el punto que decía Felipe con respecto a los canales de televisión, ¿cómo desde la legislación hacer que sea una ley que haya cine nacional en nuestras pantallas, que no tengamos que ir a pedir el favor a los canales de televisión, sino pues es que ellos están usando un espectro electromagnético? ¿Sí? Por ley ellos deberían servirnos de una mejor forma como sector audiovisual, cinematográfico. Era el punto, y pues no sé qué nos puedas decir al respecto. Pues que es una tarea importante que estamos adelantando en varios frentes. No hay nada concreto en este momento, pero las conversaciones que hemos ido abriendo van en esa línea. Sobre todo en la primera. La segunda no tanto, pero la primera sí hemos tenido varias conversaciones en los últimos meses en buscar cómo recanalizar, digamos, más recursos para el sector cinematográfico. Y alguien comentaba hace un rato, también mencionaba series, alguien mencionó televisión. Entonces también buscar la manera de canalizar recursos para que tanto el sector cinematográfico como el de televisión pues tengan más de dónde echar mano. Y el segundo, sí, lo tomo nota y lo miramos. Hay réplica. Perdón, insistir. Digamos, hay claro, es una cámara donde se esté trabajando el tema, sería dirigirlo al Ministerio de Cultura, sería dirigirlo a esto de la ¿cómo se llama? Crear una nueva área para lo que es economía naranja, ¿no? Creo que deberíamos aprovechar eso que se supone que es la bandera de este gobierno, entonces deberíamos vernos favorecidos y tenernos en cuenta como un sector bastante importante en el desarrollo del país, pero tenerlo muy claro, o sea, con qué
Sí, no, está clarísimo y lo que les puedo compartir de lo que hemos ido avanzando, eso ya está definido, está mapeado, está mapeado desde el punto de vista de cuáles stakeholders son a los que tenemos que llegar y está clasificado cuáles de esos ya están montándose en el bus de la primera opción que mencionabas y cuáles no están tan montados en el bus y ver qué labor hay que hacer con ellos. Pero eso hay como un análisis de stakeholders. Digo, no sé si este es el foro para compartir, estas son las personas de tal cámara, de tal comisión, pero sí lo que les quería compartir es que eso sí está mapeado y esa labor la estamos haciendo a través de Asocinde. No, pues en ese orden sería muy bueno tener un conducto o un canal por el que haya una retroalimentación, porque una cosa es la información que puedan tener ustedes y otra cosa es que haya una retroalimentación continua de parte del sector, ¿sí? Porque es una información que se tiene allá, pero acá estamos con este ejercicio de contar cuál es la necesidad de cada sector, eso debería ser continuo. Sí, estoy de acuerdo y yo creo que, perdón que me tuve que salir, pero estaba precisamente hablando de ese tema. Me llamaron para hablar precisamente de ese tema. Pero como estamos ya en la parte de propuestas concretas, pues yo creo que la propuesta concreta es definir ese canal de comunicación a través de qué organismo, porque por supuesto cada grupo tiene su organización, su asociación, pero estamos hablando de que somos todos del mismo equipo, entonces vale mucho la pena de que empecemos a construir esos canales de comunicación entre lo que hoy en día son silos. Hay un silo muy claro de productores, un silo muy claro de directores, y que precisamente creo que este encuentro lo que pretende es romper un poco esos hilos y crear esos canales de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas conversaciones que, por supuesto, en una etapa muy cruda, y lo mismo pasa en cada uno de los silos, digámosles de esa forma, que no tiene mucho sentido compartirlo en sus etapas muy crudas, pero sí hay información que es muy válido compartir porque como equipo, digámoslo de esa manera, pues podemos hacer cosas interesantes. Entonces yo creo que la tarea que queda es buscar ese canal para poder compartir con toda la industria eso que estemos trabajando, para ver si por otro lado también podemos empujar. Listo. Va Ramiro, perdón. Espérate, le doy la palabra a Ramiro y entonces tú levantas la tarjeta y ahí te la doy a ti. Retomando las palabras de Gabriel, propondría que ese canal de comunicación sea el SENAC. Me parece el llamado a hacer ese canal de comunicación, ¿no? Que el SENAC sea ese canal de comunicación. Listo. Sí, la idea es esa, o sea, que aprovechemos lo que está aquí y el SENAC para que hagamos, yo creo que una manifestación pública o a través de ustedes, de Asocinde, que son los que están haciendo el lobby y que saben hacerlo, o a través de Proimágenes, que también lo hacen muy bien, pero creo que el sector como sector, o sea, todos los que estamos aquí sentados, tenemos que apoyar a todas las acciones que ellos están emprendiendo, porque es que ellos solo no suman, pero nosotros somos muchísimos. Entonces creo que le extiendo una invitación a que hagamos una carta que la pueden redactar ellos exactamente hacia cómo hacerla y que la rotemos y todos la firmemos y hagamos de eso como un movimiento social grande. Bien, va Camila y disculpa no haberte dado la palabra antes. Porque yo no sé si sea el SENAC el llamado a hacer ese canal de comunicación o el ministerio, la dirección de cinematografía, que a veces se desdibuja y no se sabe para qué sirve, y me parece que ese debería ser su rol, que es realmente comunicar entre sí todo el gremio y todas las inquietudes, y que es quien puede hacer o empujar o canalizar el lobby al Congreso si se quiere cambiar alguna ley, porque pues tiene que ser una iniciativa del gobierno. Alina, perdón. Ahora va Gabriel y luego va Ramiro. Y te encargo, por favor, las tarjeticas. Sé que estás súper emocionada, pero para respetar el orden de las palabras. Ahorita había un tema que tenía desde el principio por comentar, pero bueno, yo creo que ya es el momento. Estamos hablando de una cantidad de tareas que están quedando. Al principio explicabas cómo era un poco el mecanismo, esto iba a quedar registrado y demás, pero típicamente cuando esto queda registrado pero no tiene responsables enfrente, pues queda el registro y en 4 años vamos a estar hablando como la lista que nos compartía Felipe, donde aquí está la lista de lo que se habló hace 4 años, ¿sí? Pero hace 4 años ¿quién se encargó del punto 1, el punto 2, del punto 3, el punto 2, cuándo se cerró, ya se cerró, no se cerró, sigue abierto, está en rojo, en verde, en amarillo, o sea, hacer algún tipo de scorecard de esos temas que van saliendo y asegurarse de que hay seguimiento, y la única manera de tener seguimiento es que haya alguien enfrente para hacerlo. No sé cuál será el mecanismo para definirlo, pero creo que si no se define, la conversación, por lo menos a mí me parece súper enriquecedora la que hemos tenido hoy,
pero ojalá no se quedara ahí, ¿no? Sino que estos temas realmente los sacamos adelante. Sí. Ahí yo hago uso del derecho a la réplica Sí. No, sobre ese tema y perdón porque no intervengo mucho, pero digamos, dos de los productos que salen de acá es tanto la relatoría y digamos condensar todo lo que hablan acá, y el compromiso del SENAC también es ver cuál es el proceso que sale de esto, y digamos, eso es algo que tiene que salir y tiene que ir como en esa dirección. Específicamente, cuál sería un tablero de control, cómo se pueden estas lucecitas o cuáles son los compromisos que en últimas tienen potencial de hacer seguimiento. Eso es algo que yo creo que podrá tomar alrededor de, bueno, no me atrevería a decir, pero al menos los insumos para que se pueda tomar eso podrá ser alrededor de un mes. Sí, eso. Y perdón, tomar la palabra. Estaba Ramiro. ¿Cómo? No, perdón. Yo hacía énfasis en el papel de que el SENAC podría cumplir en esta tarea en específico. ¿Por qué? El SENAC es Consejo Nacional del Arte y la Cultura en Cinematografía, no es el Consejo Nacional de LPDC. Las funciones del SENAC son más amplias que eso, y una de sus funciones principales es justamente representar a la sociedad civil en la formulación de política pública, ¿no? En aconsejar al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Cinematografía, al Ministerio de Cultura. Creo que si dejamos solo a la Dirección de Cinematografía, estamos perdiendo la oportunidad de nosotros ser parte de esa política a través del SENAC. Yo voy a lo mismo que está diciendo Ramiro. Obviamente el conducto regular es la Dirección de Cinematografía porque tienen asiento en el gobierno, pero para eso se creó este Consejo Nacional, que es el consejo que representa a todo el sector, pero además no solamente somos los 11 representantes en el consejo, sino que somos todo el sector. Yo creo que la movilización, así sea por carta, debe ser de todo el sector, para que sepan que somos muchos y no solamente 11 personas más los que estemos aquí. Entonces por eso yo invito a Gabriel, que conoce más lo que se está haciendo y lo que se debe hacer, que nos proyecte una carta o algo que podamos firmar para apostarle, para apoyar a lo que está haciendo Proimágenes, porque sé que también Proimágenes está moviendo eso, Julián David obviamente como director de cinematografía y ustedes como Socindé. La idea es que todos apoyemos esa iniciativa que es una sola entre los tres, ¿no? Porque hay mucha gente aquí que puede tener vínculos con congresistas, por ejemplo, a mí se me ocurre que la gente del Valle, si nosotros citamos a la bancada del Valle y se les presenta todos los problemas que tenemos y lo que puede causar, pues puede funcionar. Así mismo puede ser en todos los departamentos. Sí, que no fuera el único, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, pero que no fuera solo coyuntural para este momento y la carta. No, que sea un proceso continuo de diálogo para ir hablando que lo de los canales de tele, que lo de los impuestos, diseñar, si se quiere, una estrategia continua de diálogo con nuestros representantes a nivel político para defender pues el sector y la industria, la cultura audiovisual. Entonces que a veces nos quedamos en esas cosas puntuales y no habría que pensarlo pues a largo plazo y como una estrategia. Eso. Va a estar réplica y ya vamos cerrando para ir al almuerzo. Algo como para que quede como propuesta. Hay un mecanismo digital que usaron esta gente de Podemos en España, en el Ayuntamiento de Barcelona, que se llama el Decidim, pero es una herramienta, es como una aplicación que funciona para eso. Se certifican los miembros que pertenecen como a esta... Bueno, que se certifican en esta herramienta, pueden saber qué temas se están desarrollando, pueden participar activamente y, por ejemplo, no toca reunirse presencialmente, sino que es muy rígido el sistema de certificación de usuarios y puede estar continuamente retroalimentándose de esa plataforma. Entonces, para tenerlo en cuenta, si de pronto es posible usar estas plataformas de software que también son libres, igual conllevan un costo, pero a largo plazo podrían facilitarnos muchas tareas. Perfecto. Y acá una última intervención. Bueno, yo creo que como propuesta para que se haga este año debe salir de aquí una comisión para que se asesore cómo se podría crear esa cooperativa o esa entidad asociativa.
lo pregunten ahora que se está hablando de la economía naranja y todo eso, pues que digamos, lo consulten con la Cámara de Comercio de Bogotá, no sé. Perfecto, listo. Bueno, quedan muchas ideas y posibles pasos por seguir de esta mesa. Ahora vamos al almuerzo. Para el almuerzo tenemos, si mal no estoy, hasta la 1:30. Si me corrigen, sí. Sí, hasta la 1:30, entonces es un tiempo corto de almuerzo y luego volvemos con los consejos departamentales.